Salvador nos acaba de traer a nosotros un resumen de todo lo que yo iba a decir. Esa gracia de maestro. Los maestros tienen una capacidad de resumir las cosas. No se distraigan por nada que suceda. El enfoque es en la palabra. Amén. Qué fácil nos distraemos nosotros todos. No es así. Cualquier movimiento de una vez nos distraemos del foco, del centro y de lo que debemos de hacer. Déjame ver cómo coloco. Bueno, saludamos a todos los que están presentes y también a aquellos que están conectados de una manera virtual. Pero ciertamente damos gracias porque es tan importante en estos tiempos congregarnos. El apóstol Pablo lo decía claramente: no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Los días venideros son días complejos, son días en el cual podemos decir que son días muy peligrosos. Y muchas veces nosotros no estamos conscientes de los días que estamos viviendo y del peligro tan grande en el cual nos ha tocado vivir, Y yo meditaba esta mañana y decía: Señor, no sé si se lo dije a alguien, pero he estado meditando en esto. Hay un matrix que cubre toda la tierra, que son los sistemas de este mundo, diseñados no por Dios, sino por el príncipe de la potestad del aire. Y cómo ese matrix, esa red, con todos los sistemas, han arropado la tierra. Y cómo la gran mayoría de los seres humanos están atrapados sin salida en esa red. Pero los hijos de Dios que cargamos la simiente divina, la palabra lo declara, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y estamos maniobrando en medio de estas aguas turbulentas y en medio de todas las situaciones que tenemos que enfrentar. Y meditaba: ciertamente el Hijo es lo que Dios ha declarado acerca de su Hijo. No lo que la tierra declara lo que es el Hijo, sino lo que los cielos ha declarado. Y mi oración en esta mañana es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. No solamente nuestros ojos, sino nuestra audición espiritual. Y que toda distracción que pueda haber en esta casa de celulares o los pensamientos, como muchas veces andan puruleando por ahí, podamos estar todos enfocados en lo que la palabra del Señor declara. Tenemos que estar bien concentrados. ¿Saben por qué? Porque una palabra de Él bastará para liberarnos, sanarnos, restaurarnos, alinearnos, reconstituirnos. Una sola palabra puede transformar nuestra existencia. Una sola palabra de Él bastará para que nuestras vidas sean realineadas al propósito eterno. Así que es mi oración que su palabra pueda caer en el buen terreno de nuestros corazones. A veces los corazones se convierten en áridos, corazones áridos, como la tierra del desierto que está craqueada porque no le cae agua, y el agua tipifica la palabra de Dios. Muchas veces se nos secan los pozos internos de nuestro hombre espiritual porque no le dedicamos el tiempo a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el oxígeno que nuestros espíritus reciben. Y así como nosotros nos dedicamos tanto tiempo en producir recursos económicos para poder ir a la casa del terror, llámese alias, todos pusieron atención desde que mencioné la casa del terror, supermercado, para comprar en el supermercado los alimentos necesarios para poder alimentarnos, normalmente 3 veces al día. A veces hay personas que se alimentan 5 o 6 veces al día. Pero yo me pregunto, ¿y qué de nuestro hombre espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a nuestro hombre espiritual? ¿Cuánto tiempo meditamos y ponderamos en su palabra? ¿Cuánto tiempo hablamos con el Señor? Porque se viera como que toda la economía natural de esta tierra se está inflando. Hay una inflación galopante. Muchas personas están muy preocupados de lo que sucederá en el mañana.
Pero aquellos que hemos decidido entrar en una economía que no es terrenal, sino que viene de los cielos, eso nos da a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos lleva ciertamente al reposo del Señor. Por hablar de un tema, es importante que nosotros vengamos a esta casa a recibir la porción del maná que nos va a sostener, no en la semana entera, sino en este día. Y mañana entonces seguimos escuchando la palabra para seguir extrayendo de esa gracia que es tipificada en el maná. Es mi intención con el tiempo que me queda hoy, cerrar la serie que he estado hablando con ustedes 6 semanas, donde hemos aprendido que la meta de la gracia, que es mucho más que un don inmerecido, aunque ciertamente es un don inmerecido, pero es mucho más que ese don, nos catapulta a la gloria de Dios. Así que yo les pido, yo voy a hacer un pequeño resumen, pero quiero llegar al final donde tengo algo que compartir con ustedes y yo deseo que me pongan mucha atención, porque si oímos con nuestros oídos espirituales, vamos a poder recibir de esa gracia que nos va a sostener y nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender que ciertamente la gracia es dada para llevarnos a la gloria de Dios. Y conversábamos varias semanas atrás que la única manera en la cual nosotros podemos acceder a esta gracia es mediante la fe. Y la gracia es la sustancia divina de la composición de Dios. Y usted me dice, pero eso me suena como una fórmula matemática. No es una fórmula matemática, es algo espiritual. La propiedad divina de quién es Dios está compuesta por su gracia. Y esa sustancia divina llamada gracia es en esencia todo lo que Dios es. Y se requiere, como declara Romanos 5, 1 y 2, que por medio de la fe podamos acceder a esta gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que usted pueda transaccionar con los cielos. Pero la fe no es dada, ojo, para que nosotros podamos recibir las cosas materiales que nosotros necesitamos en esta tierra. Yo no sé de usted, pero por muchos años a mí se me enseñó que la fe era para yo adquirir las cosas que necesito en esta tierra. Pero en la estación que nosotros estamos no es así. ¿Saben por qué? Porque si nosotros desarrollamos una relación íntima con Dios nuestro Padre, y Él siendo un Padre fiel, le da a cada hijo lo que cada hijo necesita. Pero nos enseñaron que teníamos que hacer una lista y que la fe me es dada a mí para yo poder convencer a Dios, mi Padre, que me dé el carro nuevo, el marido que quiero, la universidad que deseo, la ropa, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. De ninguna manera. La fe es dada para nosotros poder acceder a todo lo del cielo que le pertenece como herencia al Hijo de Dios. Y ciertamente la fe es una sustancia. Y sabemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es un don y la fe es celestial y es un don que Dios nos da. Pero sobre todas las cosas, la fe nos justifica a nosotros para entrar a la familia de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y esta entrada por la fe nos permite acceder a la gracia. Y esa gracia entonces nos lleva a la esperanza de la gloria venidera que será manifestada sobre la faz de la tierra. Y estoy parafraseando Romanos 5 del 1 al 2, pero quiero avanzar. Entonces esta gloria se recibe directamente desde la gracia de Dios que nosotros recibimos. En otras palabras, conforme a la medida de la porción de la gracia que usted recibe, así será la manifestación de la gloria de Dios en su vida. ¿Se entendió? Porque hemos estado hablando que la composición divina de Dios es gracia. Y mencionábamos que el objetivo de la gracia de Dios en nosotros es otorgarnos la manifestación. Y también decíamos que la manifestación de su gloria es mucho más que los milagros, prodigios y señales. Y sí, eso es parte de. Pero es mucho más que eso también. Porque siempre que se nos hablaba, en tal lugar se está manifestando la gloria, los enfermos son sanados, los demonios salen. Y sí, todo eso es parte de una manifestación. Pero la gloria es mucho más que eso. Porque la gloria es manifestar mediante la gracia todo lo que Dios es.
En otras palabras, que nosotros podamos manifestar los atributos comunicables que se nos otorgan a nosotros manifestar sobre la tierra. Y todo eso lo vimos en la vida de Jesús. Como en Jesús el Cristo habitó la plenitud de la deidad. La manifestación de la gracia en plena estaba en Jesús. Y por eso los 3 años y medio de su ministerio, todo se sometió a él. Ahora, ¿qué sucede con el cuerpo corporativo de Cristo? Dios no creo que pueda esperar que toda la iglesia sea restaurada a su gloria. No creo. Porque si vemos cómo está lo que se llama la iglesia de Cristo hoy en día, nos dejaría mucho que pensar. ¿Sí o no? Yo no ando mucho por las redes porque es un terreno donde no quiero entrar mucho. Porque reconozco las repercusiones que tiene. Pero hoy en día cualquiera habla sin ser un enviado de Dios. Y los que no somos enviados son los que tienen gran multitudes de personas. Porque hablan y predican fascinación y encantamiento. Pero la palabra de Dios es pura y eficaz. Y es más cortante que toda espada. Y es solo por medio de la palabra de Dios que podemos discernir las intenciones del espíritu y las intenciones del alma. Porque muchas veces el alma es engañosa. Porque el corazón del hombre suele ser engañoso y perverso. Y por eso tenemos de ser expuestos a su palabra continuamente para que nosotros podamos discernir lo que no está bien en nosotros. Y por eso vamos de gloria en gloria. El Señor derrama un nivel de gloria, entonces luego entramos a otro nivel de gloria y por eso vamos de gloria en gloria. Y el Verbo se hizo carne y se encarnó en Jesús. Gracias, Salvador, por leer Juan capítulo 1. Y la vida era la luz a los hombres, pero los hombres que decidieron, le dieron la espalda a la luz, que es la vida de Cristo en sí, porque prefirieron vivir en la oscuridad. Prefirieron vivir haciendo lo que siempre hacían. Y no llegar a esa luz para que esa luz no testificara que no andaban bien. Saben que lo que se llama la ironía de lo común, muchas veces las personas se quedan encapsulados, se quedan petrificados en una estación o en un nivel de gloria, porque ya dicen, bueno, esto es lo que yo conozco y estoy satisfecho con eso y yo creo que no hay más. ¿Quién puede describir la totalidad de quién es Dios? Si Dios, nosotros estamos apenas tocando, rascando la superficie de lo que Él es. Pero yo sé y confío que hay un pueblo que se está levantando sobre la faz de la tierra, que ha decidido no doblar sus rodillas ante los baales de este mundo. Y aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Porque los cielos declaran quiénes somos nosotros y cuál es la razón de nuestra existencia. Cuando usted sabe por qué usted está en la tierra, los niveles de ansiedad, de depresión, de confusión, los problemas en el sistema nervioso, la demencia y todo eso debe de menguar. Porque usted sabe que usted carga un propósito que no es terrenal, sino que es eterno. Y que estamos en esta tierra para manifestar su imagen y semejanza. La vida era la luz de los hombres, Juan capítulo 1. Y la vida era la luz de los hombres. Y por eso habíamos dicho que la gloria es equivalente a gracia y verdad. Y la verdad únicamente está encapsulada en la palabra de Dios. Y ojo, muchos tergiversan la palabra de Dios para acomodarla a sus propios intereses mundanos. Por eso nuestro oído espiritual, y le hablo a los niños de esta casa, a los adolescentes, a los adultos, a todos, nuestro oído espiritual debe estar bien alineado a la frecuencia del Espíritu Santo, quien nos revela al Padre y al Hijo, para que nosotros no operemos en confusión. Y para que cuando alguien se vista como ángel de luz, sin ser un ángel de luz, sino un ángel de las tinieblas, nosotros podamos discernir. Porque el adversario no se presenta con cuernos y con un tridente y dice, yo soy fulano de tal. Él se viste como un ángel de luz, pero no es que tiene luz. Él tiene la luz que puede tener el adversario de nuestras almas, pero no es la luz de la vida de Cristo.
Tenemos que estar muy claros. ¿Por qué? Porque son tiempos muy difíciles que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es la gloria? Como dije anteriormente, gracia y verdad es la gloria. La gloria es equivalente a la naturaleza, a la reputación de Dios siendo expresada mediante el cuerpo corporativo de Cristo. Y sí, hay una gloria en toda la creación, eso lo sabemos claramente. Pero la gloria de Dios solamente la cargará el Hijo, porque el Hijo es a quien Dios, cuando Dios creó la raza humana, la creó para que cargara su imagen y semejanza. Y hemos hablado múltiples veces de cómo la gloria se quiere dar a conocer. Dios, siendo invisible, el creador de lo visible e invisible, quiere darse a conocer. Y la única manera que Él se puede dar a conocer es a través de su Hijo. Diga, yo soy hijo de Dios. Y si decimos gloria es gracia y verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es la misma palabra de Dios. La gracia más la verdad producen la gloria. Y la gloria entonces expresa el carácter y la reputación de Dios. Y acuérdense como se declaró en Juan, capítulo 1, verso 14, que todos tomamos ¿qué? Gracia sobre gracia. De su plenitud, todos cargamos todos recibimos de la misma fuente para nosotros poder cargar su gloria. Entonces, la esencia divina de quién es Dios es gracia y verdad. Y esta gracia y esta verdad ciertamente manifiesta la gloria de Dios. Y esta gloria se ha de ser palpable. ¿Por medio de quién? De las estrellas, del sol, la luna, mediante la vegetación, mediante el reino animal. Esta gloria será manifiesta a través de quién? A través del Hijo corporativo. Muchos miembros dispersos de toda lengua, tribu y nación. Lo hermoso de este camino es que en Cristo no hay estrato social, no hay prejuicios de color de piel, porque alguien tenga un tono es privilegiado, nada de eso. Todo ese clasismo y todas esas divisiones son inventos del hombre natural, del hombre caído. Pero esta gloria de Dios debe hacerse evidente y aparente para que los demás digan, ¿qué tiene Él que yo no tengo? Y nosotros podamos ser codiciables dentro del buen contexto de la palabra, porque la palabra del Señor nos dice que no codiciemos nada, pero sí podemos codiciar los dones de Dios, sí podemos codiciar todas las cosas celestiales, porque es nuestra herencia. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ese niño? ¿Qué carga esta gente tan peculiar, tan diferente, que están en el mundo pero no son del mundo? Aparentan ser humanos simples, pero ellos cargan algo. Y ese algo se llama la gracia. Y la gracia se sostiene en la verdad. Y gracia y verdad entonces producen gloria. Cuando un hijo representa a su Padre Celestial, entonces ahí Dios es glorificado mediante su Hijo. Por eso esta gloria debe ser observada. Dios es invisible y su deseo es hacerse entender y ver y comprender por los demás. Y Salvador mencionaba algo acerca del testimonio. Nuestro testimonio debe ser evidente en cualquier circunstancia de la vida. Si usted está en un restaurante, por ejemplo, y usted está revisando su cuenta, pero le faltó ponerle el postre, usted debe decir, caballero, mire, faltó el postre en la factura. Y miran a uno extrañísimo. ¿Quién va a decir que le faltó el postre? Eso habla de integridad. ¿Cómo? Pero eso no lo hace nadie. Bueno, pero somos el Hijo de Dios. Por poner un ejemplo entre millones de ejemplos que puedo poner. Entonces, esta gloria procura darse a conocer. O sea, es la intención de Dios que su iglesia manifieste su gloria. Y yo me pregunto, ¿vendrá Él por una iglesia de lucha? ¿Vendrá Él por una iglesia llena de anemia? ¿Vendrá por una iglesia que está totalmente desorientada? Donde uno dice algo por allí, el otro dice algo por allá, pero dice Primera de Juan, Juan capítulo 1, que todos tomamos de la misma fuente. Entonces todos deberíamos estar hablando la misma cosa.
Y todos deberíamos estar hablando acerca de quién, de mi vecino, de mis experiencias personales, hablar de Cristo. Para que Cristo sea exaltado en cada unidad de familia, porque todo se trata de Cristo, el preexistente. Entonces la gracia y la verdad habitan juntos. No voy a leer todos los versos que hablamos acerca de la luz del mundo, donde Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Luego también hablaba los múltiples versos que mencioné acerca de la luz del mundo, porque nosotros estamos llamados a ser luminares a través de nuestro testimonio, como declara Filipenses 2:15. No lo tienen que poner en pantalla, simplemente estoy corriendo. Entonces Filipenses habla de que nosotros debemos de resplandecer como esos luminares en la tierra. Y esos luminares testifican del testimonio de quién, de Cristo en vosotros, en nosotros, la esperanza de gloria. Y Juan 1:4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que en esa vida de Jesús estaba esa luz. Y esa luz, imagínense el testimonio que nosotros debemos de dar en esta tierra, debe ser luz que emanemos, ¿no es así? Si la vida de Jesús, el Cristo, está en nosotros, ¿qué debemos de emanar nosotros? Luz. Pero también Él estaba lleno de gracia. Y por eso de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Tomamos, o sea, es un verbo continuo, perpetuo. Yo no sé si así, yo estoy inventándome algunas reglas gramaticales, pero es algo que todos tomamos. No es que tomé, ni voy a tomar, sino que tomamos, o sea, es presente. Yo no puedo dejar de tomar hoy porque ya yo tomé ayer. Es todos los días que tenemos que tomar de Él. Y es importante que nosotros entendamos que cargamos una responsabilidad muy grande. Y es la manifestación de su gloria. Sabiendo que la gloria postrera será ¿qué? Si hubo gloria en la iglesia de Moisés, ¿cuánta más gloria, cuánto más gloria debe de cargar la iglesia de Cristo? Que sí sabemos que al inicio esta iglesia cargaba una gloria gloriosa. Pero en la medida que la iglesia se fue desviando, fue poco a poco perdiendo. Pero sabemos que la iglesia es la agencia más poderosa del universo entero. Y si lo es, entonces nosotros cargamos una responsabilidad muy grande. Y es demostrar la gloria. Pero para mostrar la gloria de Dios, nosotros tenemos que estar empapados, tenemos que estar saturados, tenemos que estar embriagados de su palabra, no de otras cosas, embriagados de su palabra, como una esponja, como le mencioné, que absorbe toda el agua y se satura. Entonces, cuando estamos saturados de Él internamente, se manifiesta todo lo que Él es a través de la vida del Hijo. Por eso siempre decimos, tenemos que ser primero, para H-A-C-E-R, para luego hacer. La religión nos enseña que hay que hacer y hay que hacer y hacer H-A-C-E-R para entonces poder ser aceptado y amado por Dios. Dios no opera así. Ahora, Dios sí respalda lo que carga su gloria. Él tiene un compromiso con todo lo que cargue la gloria de Dios. Así que podemos concluir que la gracia en Dios es la vida misma de Dios. La gracia es la sustancia divina de Dios. La gracia es la propiedad de la composición interna de quién es Dios. Y al encarnarse, como sucedió en la vida de Jesús, ¿qué ofreció Jesús? Vida y luz a un mundo entenebrecido. La carencia de luz, de confusión, de desorden, de caos, de devastación, de ruina, de miseria. Todo eso es el fruto de la oscuridad. Mas la luz que emana, que es la luz del mundo, que es Cristo, emana el orden, emana fructificación, multiplicación. Donde hay carencia, usted se pone en contacto con la vida de Cristo y el Señor comienza a ordenar lo que está desordenado. Entonces esta vida de Jesús, que es la luz, cuando se manifieste, será entonces la manifestación de su gloria. Y esta gloria es expresada en la naturaleza de la reputación de quién es Dios. Yo creo que el Dios que nosotros servimos tiene una reputación muy grande, muy sustanciosa. En la medida que le vamos conociendo a Él, podemos declarar cuán grande es Él.
Porque en una dimensión de nuestro crecimiento decíamos, cuán grande es Él. Pero cuando vamos a otra gloria decimos, cuán grande es Él. Vamos a otra gloria y podemos testificar cuán grande es Él. Entonces, ese grande va de gloria en gloria porque le vamos conociendo a Él de gloria en gloria. Y la gracia y la verdad manifiestan la vida plena que le hablé a ustedes. Y no quiero entrar en 1 Corintios 15, 45, donde habla de que Adán alma viviente y Cristo espíritu vivificante. ¿Se acuerdan? Y esta vida de Cristo habla de enderezar lo torcido. O sea, esa vida zoe, esa vida plena, habla de redimir, de encender, de enderezar, de establecer, de lavar, de convertir. ¿Saben? Que nosotros nos convertimos de gloria en gloria. Si hubo un día que yo me convertí a Cristo. Ese fue el primer paso que yo di. Pero luego nos estamos convirtiendo en la medida que nos vamos arrepintiendo de las zonas erróneas que tenemos en nuestro entendimiento. Porque la religión ha hecho mucho daño en el entendimiento de muchos de nosotros. Y lo terrible de la religión, pensando yo que el año que viene voy a cumplir 20 años en esta estación, yo estaba vestida de religión sin saber que era religiosa. Fíjense el engaño de la religión. La religión opera de una manera tan engañosa que usted puede ser un hiperreligioso sin saber que lo es. Y cuando yo comencé a ver esta palabra y dije, oh Señor, y esos 6 años sola que estaba, dije, bueno Señor, y era como caminando en una transición donde yo no entendía, pero en mi espíritu, el Espíritu Santo me testificaba, esta es la verdad, avanza, esta es la verdad, avanza, y solo tenía el testimonio del Espíritu Santo dentro de mí. Y había muchas cosas que yo no entendía, como hay muchas cosas que hoy por hoy yo no entiendo. Pero el Espíritu Santo da testimonio de la veracidad de la palabra. Pero muchas veces hay un bloqueo, porque mi mente, la mente del alma me dice algo, pero la mente del espíritu mío debe estar sincronizada, o la mente del espíritu suyo debe estar sincronizada con la mente del Espíritu Santo. Entonces, como hice una pregunta al inicio, ¿por qué venimos a la casa de Dios? ¿Cuál es la razón primordial del por qué venimos aquí? ¿Para callar nuestra conciencia? ¿Para reunirme con mis hermanos? Porque puede ser que luego de la congregación haya un plan y yo quiera disfrutar de ese plan. O para ver a alguien que tengo tiempo que no lo he visto. O por razones de necesidades almáticas que no la voy a mencionar ahora mismo. Pero una de las razones primordiales por el cual nosotros venimos aquí es para recibir gracia sobre gracia. Porque sin gracia nadie va a poder subsistir, no solamente hoy, sino en los años venideros. Y nuestros espíritus reciben gracia mediante la impartición de la palabra de Dios. Romanos 10:15, si lo pueden poner, se lo voy a agradecer. Romanos 10:15 declara, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, no es cualquiera que se para en un púlpito. No todo el que se para en un púlpito es un enviado. El enviado es aquel a quien Dios señaló. No todo el que tiene un micrófono con una iglesia con miles de personas es un enviado. Tener éxito en algo que Dios a usted no le ha llamado se llama fracaso total desde el mismo cielo. Lo digo de nuevo. Tener éxito en esta tierra con algo que Dios nunca le dijo a usted que hiciera se llama fracaso total en el cielo, aunque usted prospere en esta tierra. El sello de aprobación debe ser dado por los cielos, no por la tierra. Romanos 10:15 declara lo siguiente, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El evangelio de Cristo son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Así que nuestros espíritus están llamados a convertirse en espíritus dadores de vida o espíritus vivificantes, porque a quien hemos recibido en nuestro interior es a Cristo. Y donde quiera que estemos, en cualquier plataforma, sea de una pequeña influencia o de mucha influencia, sea una ama de casa en su familia, allí está llamada a representarse la gloria de Dios, sea en una empresa, sea en una escuela, en la universidad, sea en cualquier lugar, en cualquier esfera
en cualquier campo de acción que usted tenga, la gloria de Dios debe ser manifestada mediante un testimonio de que ciertamente Cristo está en nosotros. Y conocerán que son mis discípulos, ¿por qué? Por el amor que se tienen los unos a los otros. Y si tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, esta vida es su gracia, la base sobre el cual brillará el resplandor de su gloria. Y todo esto se administra desde nuestros espíritus, no del alma, sino desde nuestro espíritu, para que nuestros espíritus, donde quiera que estemos, puedan permear, puedan impregnar, podamos influenciar nuestro contorno. Yo me acuerdo en el apartamento que estoy viviendo hace 14 años, se iba mucho la luz, el agua se iba, había muchos problemas de la vida básica del ser humano. Y cuando comencé a habitar en ese lugar, las cosas fueron cambiando. Y habían personas que tenían muchos años viviendo ahí, muchos años, y fueron cambiando. Hermosearon la calle, pusieron palmas. Las plantas que habíamos colocado en el jardín comenzaron a fructificarse. La luz dejó de irse, el agua dejó de irse, se resolvieron muchísimos problemas. Yo decía, gracias, Padre, lo que tú haces por un hijo. Yo no quiero sonar vanagloriosa ni vanidosa, pero Dios hace cualquier cosa por un hijo. Y siempre hemos hablado de cada hijo, donde quiera que esté colocado geográficamente, usted se convierte en un muro de contención en contra del mal. Y Dios puede hacer cosas maravillosas en ese territorio por causa de un hijo posicionado. Y nosotros estamos llamados a influenciar las atmósferas. Que donde hay caos, por cuanto entra un hijo, se establece el orden. Si hay confusión, la luz de Cristo que emana de la misma esencia de la vida de Cristo que cargamos, debe establecer orden. La confusión debe de irse y el caos debe de irse. Y si hay enfermedades, también hay autoridad. Pero para que todo eso acontezca, nosotros debemos de tener un amor ferviente y una persistencia constante contra todo viento de doctrina, contra todo mal, contra toda situación que quiera colocar una resistencia en mi vida para que no avance. Yo voy a permanecer en Él. Voy a estar saturado de su palabra para que donde quiera que vayamos podamos manifestar, porque el testimonio habla más que 1000 palabras. Muchos persuaden con palabras persuasivas, con palabras lisonjeras, con palabras de control y de manipulación y todo ese tipo de tácticas que te enseñan en las universidades. Pero el Hijo de Dios debe emanar un testimonio fidedigno, donde cuando vean a un hijo y en ese hijo está la hija también, puedan reconocer que Cristo está en medio de nosotros. Y nosotros, como se mencionó, somos embajadores en Cristo Jesús. Embajadores llamados. Hay aquí un embajador terrenal, pero nosotros somos embajadores por su propia gracia de representar su reino. Él nos envió colectivamente a nosotros representarle a Él. Pero individualmente tenemos una responsabilidad de crecer en esta gracia. Y en la medida que vamos creciendo en esta gracia, las esferas de influencia se van permeando, se van cubriendo de esta gracia. Y la gracia, como les he mencionado, es un campo magnético. La gente desea estar con usted, pero usted sabe que no es por usted, sino por Cristo. Y el testimonio en medio de tanta gente que opera como quieren operar, sin principios, sin un estándar, que operan hasta mediocre, de una manera mediocre. Pero el Hijo carga el perfume de Cristo, el Hijo marca la diferencia. En una aula, en una escuela, los hijos de Dios deben de marcar la diferencia. Pero no porque somos superiores, porque nosotros hemos venido a servir y no a ser servidos, pero sí a crecer en la gracia de Dios para poder exhibir su gloria en la medida que vamos avanzando. Entonces, como vimos en Pedro, primera de Pedro 3:7, solamente voy a leer una porción que vimos hace 2 semanas atrás, donde Pedro describe
cómo, o sea, Pedro habla de la gracia como la vida y cómo nosotros somos coherederos. Diga, yo soy coheredero. Primera de Pedro 3, la porción, hay una porción que dice, y como a coherederos de la gracia de la vida. Porque en la gracia está la vida de Dios mismo. Y nosotros somos coherederos de quien, coherederos con Cristo y herederos con Dios Padre, Romanos capítulo 8. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. No estamos en el primer Adán, sino que estamos en el postrer Adán, de ser que digan espíritus vivificantes, espíritus dadores de vida. Y esta vida es su gracia y la base sobre la cual su gloria brillará se llama la luz. La gloria vino a este mundo y se dio a conocer y muchos le dieron la espalda a la gloria, pero otros abrazaron, una minoría, pero esa minoría, por causa de esa minoría que ha permanecido y que permaneció en su generación y fueron formando futuras generaciones y futuras generaciones, esa perseverancia de nuestros ancestros nos alcanzó a nosotros y por eso estamos nosotros aquí en pie. Entonces la gracia tiene una gloria, diga, la gracia tiene una gloria. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, como declara Efesios 1 del 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Digan, para la alabanza de la gloria de su gracia. Gracias, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos llamó a nosotros desde la eternidad para que nosotros podamos manifestar su gloria. La gloria solamente puede ser manifestada en toda gracia. Si yo mengo en la gracia de Dios, yo voy a menguar automáticamente en la gloria de Dios. Y primera de Pedro, una frase, un verso que amo mucho, primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, ya usted sabe que tiene una responsabilidad de crecer ¿en qué? En gracia. Luz y gracia equivalen a la gloria. En la medida que yo voy creciendo en gracia, automáticamente voy creciendo en gloria. Y Dios nos abre puertas de favores y misericordias a todos nosotros, porque puedo decir que en esta casa hay gloria, porque a cada rato veo que a un hijo, a una hija le dan un reconocimiento, hacen algo extraordinario y oportunidades que suceden y digo, bueno, Señor, eso lo haces tú. Acceda a la gracia para que usted pueda crecer en gloria. Y la responsabilidad, el anhelo ferviente de esa gloria es darse a conocer. ¿Quién es el que tiene que darse a conocer? Yo. De ninguna manera, no yo, sino Cristo en vosotros, la esperanza. ¿De qué? De gloria, exactamente. Pero para llegar a ser como Cristo, yo necesito la revelación de Cristo. Imagínense si yo conociera a Cristo solamente de una manera religiosa o de una manera teológica, no estoy en contra de la teología porque hay que seguir estudiando, o de la manera en la cual en la escuela dominical me hablaron de Cristo. Esa es la porción que yo voy a tener, es la revelación. Pero si estamos diciendo que apenas estamos rascando la superficie de quién es Cristo, entonces nosotros tenemos una responsabilidad de que anhelemos fervientemente que Cristo sea revelado a nosotros. Efesios capítulo 1 era una oración que yo hacía permanentemente sin entenderla. Pero luego el Señor fue abriendo los ojos de nuestro entendimiento para darnos cuenta que ciertamente la revelación de Cristo nos presenta a Cristo mismo. Y cuando lo vemos a Él, entonces nosotros somos transformados en gloria. Como dice 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18 dice, por lo tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta en un espejo, ¿la qué? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria
¿A qué somos transformados de gloria en gloria? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces la gloria nos habla de qué? De la reputación de Dios, de lo que Él es. Entonces, en la medida que vamos avanzando de gloria en gloria, nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Imagínense si todo el cuerpo de Cristo estuviese hablando nada más de la gloria. Perdón, nada más únicamente y exclusivamente de Cristo. ¿Qué sucedería con todo el cuerpo de Cristo? Cargaríamos su gloria de una manera majestuosa. Pero el enemigo, que es sabio, porque tiene una sabiduría infernal, no celestial, sabe muy bien cómo traer división dentro del cuerpo. Y mientras el cuerpo esté dividido, mientras el cuerpo esté fragmentado, la majestuosidad de su gloria no será evidente. Por eso siempre es una convicción que tengo, que Dios lo que hará, lo hará a través de un remanente, que será su representación en la tierra, y Dios transaccionará. Pero sabemos que el deseo de Dios es encontrar, que Cristo venga a encontrar una iglesia llena de gloria, ¿sí o no? Entonces el hijo, digan, yo como hijo, cargo una responsabilidad bien grande. Entonces, ¿cómo se transfiere, se imparte esta gracia? Mediante la impartición de la palabra de Dios, a través de un enviado. Usted la escucha, no una vez. Por ejemplo, mi pastor, su iglesia, él predicó a las 3 de la mañana de la República Dominicana. Y ya yo desde las 6 puse su canal en YouTube para comenzar a escuchar su prédica. Pero yo la escucho los domingos, la escucho los lunes, la escucho los martes, la escucho los miércoles, y la escucho todos los días. ¿Con qué propósito? De extraer gracia. Y que la configuración interna de mi espíritu se vaya alineando al propósito eterno de mi existencia, o de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo yo recibo esta gracia que me catapulta a la gloria? A través de la impartición de la palabra, al escucharla y meditar en ella, permitiendo que esta palabra traiga convicción en las áreas que yo tengo que cambiar, que la impartición de la palabra remueva velos de oscuridad, velos continuos, y llevarnos a la obediencia de la palabra. Porque si no hay obediencia de palabra, si no hay obediencia que equivale a la encarnación de la palabra, no puede haber manifestación de la palabra en nosotros. Y la verdad, que es la palabra, y la gracia nos catapultan a la gloria. ¿Están conmigo? Entonces, Juan 14, del 22 al 25. Solamente voy a leer el 23 por asunto de tiempo. Creo que Salvador lo mencionó. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, la única manera en la cual Cristo, Dios Padre y Dios Hijo, puede habitar en usted es si usted ama la palabra. Pero si usted ama la palabra un 20%, un 60%, o un 100%. Entonces siempre digo que el termómetro es cuánto usted ama, y si usted ama la palabra, usted obedecerá a la palabra. Porque el amor a la palabra es evidenciado en cuánto yo obedezco la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, y usted examina su testimonio. Y usted puede decir, wow, qué lejos está de Dios, pero cree que ama a Dios. Pero no ama su palabra. Entonces usted no ama a Dios. Usted quiere creer que usted ama a Dios, pero usted no lo ama genuinamente. Porque el que ama su palabra, el que realmente ama su palabra, el Padre y el Hijo morarán en él. Va a haber un cabot, va a haber una, ¿cómo se llama? Una relación vivencial que se manifestará en una expresión de vida donde usted sabe que usted es hijo, que tiene a Dios Padre, que su Hijo habita en usted, su Espíritu Santo le guía toda verdad, porque la función del Espíritu Santo es revelarnos al Padre y al Hijo. Amén. Entonces, por eso, cada revelación de Cristo en su vida trae una porción de gracia en su vida. Y el propósito de esta gracia es que podamos avanzar de gloria en gloria.
Esto es un buen termómetro para usted saber qué tanto yo he crecido. Estoy petrificado como un fósil en un nivel de mi peregrinaje, entendiendo que ya estoy satisfecho o satisfecha y que por cuanto ya el Señor me llenó, yo no necesito más de Él. Yo he entrado en congregaciones que son fósiles. Yo he entrado en congregaciones que visité hace, no voy a decir, muchos años atrás. Y he discernido que son iglesias fósiles. Usted sabe lo que es un fósil. Que si le hacen un estudio arqueológico del cielo, se petrificaron en una estación y se quedaron perennemente. Pero cuando el Señor nos habla de la gloria en gloria, donde Cristo es develado, donde Cristo lo conocemos no como lo conocimos el año pasado, como me dijo un hermano, nosotros no somos los mismos que entramos a esta casa. Ha habido un cambio que se ha producido internamente en nosotros. ¿Y sabe cuando usted sabe que un cambio genuinamente se ha producido dentro de usted? Cuando usted reacciona diferente ante una tormenta de la vida. Cuando usted puede dormir en medio de su tormenta. Cuando usted no tiene que velar por su propia reputación, porque usted sabe que su padre le ha entregado la reputación de su hijo. Bueno, lo que piensen de mí no me afecta porque yo sé lo que mi padre piensa de mí. Lo que los demás puedan decir o criticar, problema de ellos. Pero mi posición es tratar de estar en paz con todos los hombres, si me fuera posible, porque a veces uno desea y no es posible. Cuidémonos todos nosotros de quedarnos en este peregrinaje en una posición como la mujer de Lot, que se petrificó. Hasta pega, la mujer de Lot se petrificó. Porque el Señor le dijo, no mires atrás. Pero ella hizo así, por cuanto su corazón estaba en todo lo que ella había dejado en Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que yo llamo la ironía de lo común. Nosotros, todos los que estamos acá, nos resistimos a lo nuevo en Dios. Porque lo nuevo en Dios no tengo un punto de referencia conforme a como a mí me han formado, conforme a como a mí me enseñaron la teología, conforme a como a mí me enseñaron la doctrina. Pero si el Espíritu quiere romper en nosotros un caparazón y decirte, hijo mío, hija mía, hay mucho más que quiero darte. No te sacies con lo que tienes hoy de Dios, porque hay mucho más en Él. No, pero es que usted no sabe que así fue que me enseñaron. Como sucedió, como hablamos del paralítico en Hechos capítulo 3. Señores, la gloria no estaba en el templo. La gloria se manifestó con ese paralítico de nacimiento paralizado, ese cojo. La gloria no se manifestó dentro del templo, solamente cuando el paralítico tuvo ese contacto con Pedro y con Juan y se sanó y fue entonces con Pedro y Juan, entró con Pedro y Juan danzando y glorificando a Dios por cuanto experimentó primero la gracia de Juan y Pedro, eso en Hechos capítulo 3. Que Pedro le dijo, yo no tengo ni oro ni plata que darte, pero lo que tengo te lo doy. Y Pedro le extendió su brazo de misericordia, como hizo Jesús cuando él estuvo en la tormenta, que Jesús le extendió su brazo de misericordia a Pedro, cuando quitó la mirada del Cristo. Y esa diestra de poder tocó a ese cojo. Y veo la unicidad entre Pedro y Juan, todos lo hacían al unísono. El poder de la unicidad no es de estar juntos, podemos estar juntos con mentes divididas, pero la unicidad es cuando cargamos la esencia de Cristo y todos recibimos, ¿qué? Gracia sobre gracia de la misma fuente. La gloria no estaba en el templo, porque la gloria vino y no lo recibieron. La gloria se manifestó fuera del templo. Pero no, es que a mí me enseñaron que la gloria solamente puede habitar en el templo. No, de ninguna manera. Dios no habita en ningún templo hecho por manos de hombres. Él solamente habita en esas piedras vivas que primera de Pedro habla, que pertenecen a ese real sacerdocio, a esa nación santa que componemos la casa del Padre en la tierra. Y Él solamente puede tabernaculizar ahí con sus hijos genuinos que le aman en espíritu y en verdad. Entonces, cada revelación de Cristo nos trae gracia. Y esa gracia resulta en gloria. Y por eso vamos de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Mientras más te conozco, quiero saber más de ti.
cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame y llévame a tu imagen de amor. A veces nos preguntamos, ¿y el porqué del sufrimiento, el porqué de la tragedia, el porqué de esta situación? Porque el alfarero quiere moldearte y llevarte de gloria en gloria, pero nos resistimos porque al alma le duele, pobrecita alma que no le gusta sufrir. Pero si no somos transformados, no manifestaremos esa gloria. Primera de Pedro, ya estoy concluyo con esto, el partimiento del pan y terminamos. Primera de Pedro 1:13 declara lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo ¿en qué? En la gracia. No esperen en otra cosa, esperad por completo en la gracia, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, los lomos del entendimiento. O sea, ¿qué nos está hablando? Un testimonio que nosotros tenemos que tener de ser sobrios en medio de un libertinaje que hay. Ser sobrios en medio de tanto pecado, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y nosotros esperemos por completo en la gracia. Esa gracia nos llevará a ese encuentro glorioso. Sabemos que Él vendrá, Él vuelve otra vez. Él vuelve otra vez. Y nuestros espíritus internamente gimen con gemidos indecibles, sabiendo que algún día este cuerpo de corrupción será transformado en un cuerpo de incorrupción y que lo mortal en nosotros será revestido de lo inmortal. Y aunque usted ore o no ore por eso, su espíritu clama continuamente porque estamos encapsulados en un estuche limitante. Pero sabemos que le veremos a Él y seremos semejantes a Él y viviremos en esa plenitud de la deidad. Porque ahora cada uno carga una porción de su gracia como Él ha decidido darla y como también nosotros procuramos tenerla. Porque el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. Usted puede ayunar y hacer todo lo que usted quiera en su nivel de religiosidad, pero el Señor es el que da el crecimiento. Pero cuando tenemos la revelación de la gracia, y aquí se ayuna, por cierto, toda la semana ayunamos, aquí nos venimos a orar, creemos en el ayuno, creemos en la oración, pero no desde una perspectiva religiosa. Donde a nosotros se nos enseñó en tiempos atrás, yo tengo que ayunar para que Jehová me dé esto, para que Jehová me dé, Jehová, para que me dé un esposo. No ore por eso. Permanezca conectado a la gracia. Y la operación de la gracia que habita en usted se convertirá en un campo magnético. Y Dios le traerá no solamente el marido, sino que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás le llega por añadidura, pero conectado a la gracia. Si yo no me conecto a una señal de Wi-Fi o Wi-Fi, como se dice, Wi-Fi en España, yo no puedo tener yo no puedo navegar en la internet. Y es lo mismo, si usted no está conectado a la gracia, usted se va a petrificar. Y puede venir religiosamente todos los domingos, todos los miércoles, todas las reuniones, pero estará petrificado. Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en la gloria. Salmo 84:11, ya estoy terminando para recibir el partimiento. Pueden repartir el partimiento del pan en 5 minutos. Salmo 84:11 declara, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Él da la gracia y la gloria, pero debe de haber en nosotros un deseo ferviente. Yo quiero más y quiero más de ti. Quiero vivir para ti. Quiero buscar tu reino y su justicia en ese sistema justiciero de hacer el bien, de vivir conforme a cómo el reino se mueve. Y entonces recibiremos mayor gracia y gloria. Y como se mencionó, gracia y verdad nos llevan a la gloria. Y la gloria y la honra son casi iguales. Y personas son honradas por causa de la gloria de Dios que representan en un momento determinado. Así que preparemos nuestras mentes para la acción. Estamos llamados a accionar. Estamos llamados a ser
proactivos, no reactivos. Reactivos son los bomberos, que hay una emergencia y un corre-corre. 911 es reactivo, le llaman por teléfono y hay que salir corriendo. Pero el Hijo de Dios está llamado a ser proactivo. Todos los días yo acciono en este reino. Todos los días yo invierto en este reino y voy de una gloria a otra gloria. Y a veces lo único que hay que hacer es enchuflar a una persona y darle... ¿Me explico? Porque hay personas que uno lo agarra y le dice, mira, usted lo otro, usted tal cosa, y de repente usted ve que comienzan a ensanchar sus espíritus. Por lo tanto, preparen sus mentes para la acción. Manténganse sobrios en espíritu. Fijen su esperanza completamente en la gracia que les será traído mediante la revelación de quién es Jesús el Cristo. Y cuando Cristo sea revelado, nuestra propia vida, entonces también nosotros seremos revelados con Él en gloria. Y tenemos esa responsabilidad de manifestar la gloria de Dios. Manifestar la gloria de Dios es similar a que Él sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Segunda de Tesalonicenses 1, del 9 al 12 declara, Segunda de Tesalonicenses 1, del 9 al 12, por los cuales sufrirán pena de eterna perdición, y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Observen lo que le pasa a las personas que le dan la espalda a la vida de Cristo, a los que se niegan a abrazar a Cristo. Sufrirán una perdición eterna. Serán excluidos de la gloria de Dios. Serán excluidos de su poder y vivirán en cárceles de oscuridad. Pero eso no a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Verso 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Él viene a glorificarse en nosotros. Él viene a tomarse a sí mismo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Verso 11 de Segunda de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, Pablo hablando, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con poder. Verso 12, verso clave, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia, aquí habla de la gracia de nuevo, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dejen ahí en pantalla, si lo pueden dejar. Pónganme por favor el verso 10. Note que en el verso 10 dice que Él debe ser glorificado dentro de sus santos y admirado. Verso 10. Ahora el verso 11, por favor. Este es nuestro llamamiento, el cual debe ser tenido por digno. Si nosotros nos enfocamos en Dios como el objetivo, escúchenme bien, si nosotros nos enfocamos en Dios como el objetivo de nuestra existencia, entonces Dios con poder cumplirá cada deseo de bondad en nosotros. Tú lo buscas a Él fervientemente y Él te da los deseos de tu corazón, como dice. O sea, la palabra en múltiples versos habla de eso. Dios te dará el deseo de tu corazón. Dice, Dios cumplirá cada deseo de bondad asociado y cada expresión de fe que nos llevará a la obediencia en referencia al cumplimiento de su propósito. Todo lo relacionado al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, si nosotros estamos enfocados en Él, Él va a proveer todo lo necesario. Y el verso 12 indica que todo esto ocurre por causa de su naturaleza. En su nombre, en el nombre de Dios, está su carácter y su naturaleza. Para que la naturaleza que habla del nombre del Señor Jesús sea glorificado en nosotros y nosotros en Él.
Es una responsabilidad grande. Y toda esta operación de la gracia se sustenta en esa palabra que aprendimos al inicio. Por eso cierro con esto, de lo que es la hipostasis. ¿Se acuerdan? Esa palabra griega, que la hipostasis viene siendo esa sustancia divina que le da soporte a todo lo que es invisible. O sea, Dios es invisible y solamente se puede hacer visible mediante su cuerpo. Dios sabe que su cuerpo no puede operar fuera de la gracia. Porque la gracia es lo que nos sostiene a nosotros para que nosotros podamos manifestar lo brillantez de su gloria, la claridad de su gloria, el esplendor, la iluminación, lo referente de lo que es su gloria. La gloria llama la atención. La gloria se convierte en un campo magnético y la gloria se palpa. Aunque Dios es invisible, yo puedo discernir, yo puedo palpar. A veces la gloria hasta se puede tocar. A veces la gloria se manifiesta porque una densa atmósfera cubre el lugar y a veces se nos hace difícil permanecer de pie o aún respirar el oxígeno que estamos respirando, porque la gloria contiene su resplandor. Y Dios está preparándose un cuerpo para sí. Y ese cuerpo que carga su gracia, sustentada en esa hipostasis que es la verdad, porque la gracia y verdad equivalen a su gloria. Y todo lo que, ese fundamento, así como hablábamos, ese edificio bien alto que tiene un fundamento y le colocan una piedra angular, así en nosotros, esa hipostasis, esa sustancia divina que está por debajo, es como caminar sobre las aguas. ¿Cómo Pedro pudo caminar sobre las aguas? Porque estaba mirando al portador de la plenitud de la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y mientras Pedro pudo verlo a él y colocar sus ojos en él, él estaba caminando sobre ese piso que lo sustentaba efectivamente, que es la hipostasis, la misma gracia de Dios. Sin gracia, ninguno de nosotros, mire, usted puede ser un profesional en su área, usted puede tener un doctorado en cualquier área profesional y promovemos que estudien. Aquí se han ganado becas muchísimos de los que están acá. Y Dios le ha abierto puertas de favor y gracia. Pero lo más importante de todo es que usted crezca en gracia. Porque tener éxito fuera de lo que Dios le ha llamado a usted se llama fracaso total. Aunque los hombres digan, qué próspero, cuánto ha alcanzado. Si los cielos no han declarado eso de usted, usted está en un fracaso, aunque tenga todos los millones que pueda tener. Y una reputación ante los hombres extraordinaria. Pero Dios nos eligió a nosotros, como dice Primera de Pedro 1:2, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para nosotros obedecer y ser rociados ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Y luego Pedro, quien habló mucho de la gracia, al igual, claro, Pablo mucho más, dice, gracia y paz sean multiplicados. Esa es Primera de Pedro 1:2. Cuando hablamos de gracia y paz sean multiplicados, no es un cliché que Pedro usaba o que Pablo usaban, era una manera en la cual después que se leía todo, la gracia era transportada a aquel que la leía, que la internalizaba. Entonces es importante que nosotros entendamos, como dice Hebreos 1:3, que el resplandor, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Cristo, nosotros también tenemos la responsabilidad de crecer en esta gracia. La gracia es esencialmente la naturaleza de Dios, su misma persona. Y cuando hablé del término de la hipostasis en griego, la hipostasis se traduce como sustancia o propiedad. Acuérdense de eso. Que es importante que nosotros entendamos que esta hipostasis es aquello que subyace debajo de nosotros para darle para que se pueda manifestar. La gracia está, miren la gracia como si fuese un piso, donde estoy hablando espiritualmente, donde nosotros pudiésemos pisar en algo que es invisible, que se llama gracia. Entonces el propósito de esa sustancia que subyace
es que lo que es invisible se pueda dar a conocer. Y por eso es importante que nosotros entendamos que estamos aquí para comunicar los atributos divinos de Dios, que nosotros sí podemos comunicar. Dios es el único que es omnisciente, omnipresente, Dios todopoderoso. Y Dios nos dio de esta gracia para que esta gracia nos permita a nosotros existir en un fundamento subestructural, algo que está por debajo, que es invisible, pero que es, déjeme decirle algo, las cosas espirituales tienen una sustancia espiritual, no terrenal, como las cosas de materia, los asuntos materiales. Y la gracia en nosotros es esa upasis, esa subestructura que nos permite a nosotros ser funcionales en la tierra para exhibir su gloria. ¿Me expliqué? ¿Se puede entender lo que estoy diciendo? Y si no entienden, por favor, pídanle al Señor que se lo revele. Entonces, esa naturaleza de Dios, sus atributos divinos, que sí podemos. ¿Cuáles son esos atributos? Perdón, generosidad, misericordia, compasión. ¿Cuántas cosas más? Benevolencia, paz. Todo lo que nosotros podemos, amor, que es la esencia de todo, gracia, amor, que es la esencia de todo. Es más, Dios creó los cielos y la tierra, lo visible e invisible, por amor. Y por eso creó al hombre, porque si no hubiese hombre, escúchenme bien lo que voy a decir, Dios tuvo que crear al hombre, porque si Dios, escúchenme, si Dios no hubiese creado al hombre, Dios no hubiese podido exhibir su amor. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios. Porque para amar tú necesitas un receptor de tu amor, ¿sí o no? ¿Están aquí? ¿Cómo se puede percibir el amor de un matrimonio? Tiene que haber una persona y una segunda persona, ¿sí o no? ¿Cómo se puede exhibir el amor de una madre con su hijo? Tiene que haber un hijo para que el amor de madre se exhiba, ¿sí o no? Tiene que haber un padre para que el amor del padre sea exhibido en el hijo y el hijo en el padre. Entonces, todo lo que Dios hizo, lo visible e invisible, lo hizo por amor. Pero Dios, sabiendo de antemano que necesitábamos una sustancia divina que nos permitiría a nosotros manifestar el amor. Volvemos de nuevo y conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos para con los otros. No amarnos de boca, sino amarnos aún en los momentos en el cual sufrimos. Amarnos cuando hay escasez. Amarnos cuando hay críticas. Amarnos y perdonar cuando hayan divisiones para poder restaurar el cuerpo. ¿Sí? Entonces, Padre, te damos gracias. Porque en 2 de Pedro 3:18, Pedro nos exhortaba que crezcamos en esta gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Y Padre, nosotros hemos aprendido que esta gracia se recibe cuando nosotros nos sentamos a escuchar tu palabra, la internalizamos y permitimos que tu palabra pueda obrar en nosotros. Y nos sometemos por revelación mediante la fe a la obediencia de tu palabra. Y esta palabra se encarna en nosotros. Y esta palabra es manifestada. Padre, nosotros anhelamos la revelación de Cristo. Que Cristo sea revelado. Que el conocimiento de Cristo sea ensanchado en nosotros. Para que al verle a Él nosotros podamos crecer de gloria en gloria. Gracias, Padre, por estos elementos. Los bendecimos en tu nombre. Son elementos de gracia que nos acuerdan todo lo que tú eres para nosotros y todo lo que tú hiciste. Y esa gloria que vendrá, que la esperamos fervientemente. Gracias, Señor, por esta palabra que nos sostiene, por tu gracia, que es esa upostasis, que
que es eso que nos permite a nosotros movernos y exhibirte a ti. Y sé que el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y nos afirme. Aunque tengamos que padecer por un corto tiempo. Pero sabemos que las aflicciones de este presente mundo no se comparan con la gloria venidera que vendrá. Y esa gloria nos va a arropar y seremos semejantes a Él. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para nosotros ver a Cristo, que emana de tu palabra, pero también reconocer a Cristo en cada hermano y cada hermana y exhibirte a ti, oh Dios, manifestar esos atributos tuyos. Padre, afírmanos en tu palabra, la palabra de verdad, en la misma vida de Cristo, para que vayamos de gloria en gloria. Padre, gracias. Podemos comer y beber de la misma copa y comer el mismo pan para ser semejantes a Él. Comamos. Padre, gracias te damos por tus infinitas misericordias y bondades. Gracias por tu gracia que nos lleva de gloria en gloria. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.